Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo viene este Badaforo? Con mucha información, mucha data, ¿no? Esa es la palabra. Muy bien. Bienvenidos. Tenemos una linda charla hoy donde vamos a hablar de salutogénesis. Yo no sé bien lo que es. Lo único que hice fue googlearlo antes de llegar. Y voy a ver si ese concepto, que lo que hacemos casi todos, googlear, se condice con lo que nos van a contar aquí. Vamos a tener a Fernán Quirós, el ministro de Salud, que nos va a estar contando exactamente qué es esto de la salutogénesis. Un aplauso para Fernán Quirós. Un aplauso para Fernán Quirós. Muy bien. Vamos a tener a Milagros Mili Mailing, que nos va a estar contando, es secretaria de Bienestar Integral. ¡Vamos, Mili! Muy bien, un aplauso, así me gusta. Me gusta este público activo, me gusta. Que nos va a estar contando seguramente cómo se asocia este concepto al bienestar integral. Y si hablamos de bienestar integral para todos los seres humanos, o por lo menos para mí, que soy actor, el bienestar integral se asocia a la cultura. Así que ahí estará el señor Quique Abogadro, para que pida un aplauso también. El ministro de Cultura contándonos qué tiene que ver la cultura en todo esto. Así que, sin mucho más, les voy a pedir dos cosas. Una es que mientras vayan escuchando la charla, si surge alguna pregunta, que seguramente a muchos de todos nosotros y nosotras que estamos acá nos va a surgir, levantan la mano, están los chicos ahí que les van a acercar un papelito y dejan la pregunta por escrito. Los últimos 15 minutos los vamos a usar para hacerles preguntas a ellos. Así que ahí los invito a ser activos, así terminamos bien arriba y tenemos unos últimos 15 minutos bien contundentes. Y lo otro se los voy a pedir a ustedes, que sean muy precisos con el tiempo. Yo en este momento me recibo de moderador, si sale bien, porque hoy a la mañana me salió bien. Si sale bien, me recibo de moderador, así que si acatan el tiempo, va a estar muy bien. ¿Sí? Arranquemos entonces. Fernán, es tu tiempo. Bueno, hola, ¿me escuchan, no? Sí. Bueno, buenas tardes. Lindo compartir con ustedes este ratito. Después de almorzar deben estar un poquito ya con ganas de dormir, pero voy a tratar de mantenerlos orientados a los conceptos que les queremos compartir. Y voy a intentar explicarles por qué la salud integral es un eje de gobierno tan trascendente desde nuestra perspectiva y por qué todos nosotros, todas las personas que estamos en el gobierno, somos parte en realidad de una manera o de otra de este eje estratégico. Lo primero es recordar que en la definición de salud es el completo estado de bienestar. Es una definición larga, pero básicamente dice eso. Una persona saludable está en completo estado de bienestar. Es decir, que hay una relación muy íntima entre bienestar y salud. Uno cuando habla de salud piensa en el sistema de atención médica, en el sistema de provisión de servicios de salud, pero en realidad esa es una parte de la salud es una integralidad, ¿no? Lo segundo importante es que la relación que hay entre salud, calidad de vida y bienestar integral es enorme, prácticamente se superponen en buena parte de su contenido, de su core. Y que si uno lo mira con más perspectiva, el bienestar integral o el bienestar de la sociedad es el principal eje, uno de los principales ejes que todo gobierno tiene, cualquiera sea su nivel de jerarquía o de importancia o de estructura dentro de un gobierno, de un país. Y esa misión esencial tiene que ver con que prácticamente casi todos los ejes de desarrollo de un gobierno tienen que ver con buscar el bienestar social, el bienestar ciudadano, de diferentes dimensiones. Algunas pocas de ellas están dentro del Ministerio de Salud, algunas otras van a ser representadas hoy cuando se las cuenten, pero básicamente están todas dentro de las áreas de gobierno. Entonces, ustedes fueron viendo a lo largo del día. Fíjense que vieron en términos de desarrollo económico, desarrollo urbano, servicios del ciudadano, son todos componentes esenciales, lo que llaman determinantes sociales de la salud, componentes esenciales para construir bienestar. Por supuesto que también las condiciones generales de las personas que hacen a la vivienda, condiciones laborales, condiciones medioambientales, nuevamente son elementos esenciales para que la gente pueda disfrutar del bienestar. También, por supuesto, en términos de cultura, y eso después Quique nos va a contar un poco en detalle, pero básicamente el arte con dos componentes que al ser humano son esenciales para su bienestar, que tienen que ver con el componente de la expresión
de las emociones y el arte, y también el componente de la vivencia a través de las expresiones de otras personas en múltiples formas de expresar el arte, ¿no? El arte y la ciencia son dos elementos, tienen dos instrumentos muy poderosos para llegar al ser humano, al cerebro, por diferentes vías a diferentes partes de nuestro propio cerebro. Por supuesto que también ciudadanía en términos de canales de participación. No hay bienestar si el ciudadano no se siente parte de, no alcanza con la pasividad de recibir, se necesita la actividad o la proactividad de dar. En el dar, y ustedes lo saben muy bien porque hay un montón de acciones de dar, el dar nos hace bien cuando lo que damos nos hace sentido dar. Y después lo vamos a retomar un poco eso. Pero si nosotros queremos pensar en bienestar, en salud, en calidad de vida, el componente participativo activo es muy importante. Por supuesto que también los entornos seguros, la seguridad, pero básicamente todo entorno que facilite la interacción social, la educación y la inserción global, es decir, estar al momento en la época y la cultura epocal que las sociedades están viviendo en el mundo, y por supuesto finalmente los sistemas de provisión de servicios de salud. Como verán, revisé el programa que vienen navegando y transitando durante todo el día. Todo ese programa tiene que ver con el bienestar. Y nosotros lo que hacemos en el eje este de bienestar integral es complementar todas aquellas cosas que ya hace el gobierno, los otros 4 ejes, con las partes que podemos fortalecer desde salud, desde la Secretaría de Bienestar y por supuesto también desde cultura. Entonces, ¿qué cosas? Y vamos un poquitito a lo que planteaban recién, ¿no? Este es el motivo por el cual hay un eje de bienestar integral. Esta es la estrategia, la filosofía con la que lo queremos aproximar. Es un eje en realidad integral del gobierno, donde nosotros somos responsables de gestionar una parte de ella y articular con las demás ejes de gobierno todas las demás. Pero el otro aspecto que les quería contar es esto que decían de salutogénesis, ¿no? Digamos, se habla mucho de patogénesis, de cómo se provocan las enfermedades. Todo el mundo habla de la patología de tal o cual enfermedad y cómo se genera, cuáles son los factores de riesgo, todos lo saben en diferentes enfermedades. Ahora, hay poco estudiado sobre qué cosas estimulan el mantenimiento de la salud, te protegen de que no te enfermes. Y esto hay mucha investigación de neurociencias y de investigación básica y clínica que analizan los mecanismos fisiológicos de la homeostasis corporal, de cómo hace un cuerpo, por qué vías, por qué mecanismos funcionan estas estrategias de salutogénesis. Esto significa, básicamente, es hacer cosas que nos generan mecanismos fisiológicos que nos hacen tolerar mejor las agresiones externas, las noxas, las agresiones del exterior. Esas agresiones pueden ser en términos de agresiones emocionales, violentas, como puede ser una guerra, un conflicto, un debate en la calle o en la familia, y otras tienen que ver con las infecciones, con otros gérmenes o las toxicidades con abuso de sustancias, en fin. Son todas noxas externas que potencialmente nos pueden dañar. ¿Qué cosas preparan al cuerpo para que esas noxas uno las pueda absorber de manera más apropiada y no nos generen daño, ¿no? Y ahí un poco el concepto o el corazón de las cosas que generan salud está lo que está remarcado ahí, que se llama sentido de coherencia. Cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros es capaz de tolerar alguna agresión externa de cualquier tipo y enfermarse menos o tener una barrera más alta para que esa agresión, esa noxa, nos termine alterando el equilibrio interior que tenemos en la fisiología y generando la fisiopatología o la patogénesis de una enfermedad. Y básicamente me parece, y a mí me gusta remarcar, que ese sentido de coherencia tiene 3 dimensiones, o hay 3 dimensiones que hacen a la inteligencia humana y por lo tanto hacen a nuestra capacidad de adaptarnos al entorno y por lo tanto sufrirlo de manera menos apropiada o menos intensa. La primera, más obvia, es la intelectual, el conocer y pensar, ese componente de razonamiento lógico, de lo que se llama el área prefrontal del cerebro que desarrollamos los humanos a diferencia de los animales y que nos permiten hacer planteamientos lógicos, planificación, plantearnos objetivos. Lo que se llama la inteligencia técnica o la inteligencia que hace a lo intelectual. La segunda es la emocional, que es lo más arcaico, lo que traemos desde antes de desarrollar la inteligencia, digamos, más
más prefrontal, que hace a nuestra forma de vivir y sentir las emociones, a cómo nos vinculamos, y ahí el arte es un componente muy importante, pero también los canales las formas de vincularnos entre las personas, los canales afectivos poderosos, potentes, son un gran instrumento para prevenir las enfermedades, y lo vimos a lo largo de toda la pandemia y toda la enfermedad de la salud mental y de otras enfermedades que empeoraron a través de un momento donde perdimos nuestros vínculos. Y por último, y por supuesto la última, pero no menos importante, la exploratoria. Es transformarnos activamente en sujetos transformadores, volvernos sujetos transformadores. Entonces, las 3 inteligencias deben ser desarrolladas pues, si uno quiere fortalecer la capacidad de la sociedad de tolerar las noxias y, por lo tanto, generar salutogénesis, generar sociedades más sanas. Como habrán visto, lo que ha pasado estos últimos años en la Argentina y en la ciudad es todo lo contrario, ¿no es cierto? Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, para ir terminando, creo que estamos bien con el tiempo, vos me vas diciendo, pero para ir terminando, digamos, ¿cómo un poco lo que yo les quiero dejar como reflexión y para que puedan reflexionar lo que yo les propongo dentro de las charlas que van a escuchar ahora, es cómo hacemos para llevar, para ir desde nuestro sentido más profundo de coherencia hacia una vinculación saludable o que nos generen salud a nosotros y a los demás de manera apropiada. Entonces, el primer punto es trabajar interiormente con lo que yo llamo los 3 patitos, ¿no? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos lo más alineados posible. Cuando uno piensa una cosa diferente porque es muy racional y porque le conviene, está en la esfera de los intereses sociales, una cosa muy diferente a lo que siente, es muy difícil que esa persona esté en equilibrio, esté armónica y es fácilmente enfermable. Y ustedes lo han visto, digamos, las personas que están todo el día de mal humor, que se pelean con la realidad, que se enojan con todo. Es fácilmente enfermar a una persona o se enferma fácilmente cuando está desbalanceada en su interior. Y lo mismo está con la práctica del hacer, cuando uno tiene que hacer todo el día cosas que no está de acuerdo o todo el día cosas que el intestino le dice que por ahí no es el sentido de su propia vida. Entonces, alinear en nuestras propias vidas, ustedes primero, por supuesto, como equipo, y llevar una estrategia de contexto de alineación entre lo que uno piensa, lo que uno hace y lo que uno siente. Cuando uno está alineado, tiene una fortaleza interior infinita. Y uno lo ha visto a lo largo de toda la pandemia. Las personas que más equilibradas estaban son las que pudieron gestionar con mayor facilidad las dificultades que esta pandemia nos trajo. Entonces, se trata de alinearnos o tratar de hacer lo más homogéneo posible nuestras 3 dimensiones interiores. Y si estamos alineados y estamos en paz con uno mismo, es muy fácil vincularse con el otro. Hay una vieja frase que dice, difícilmente te puedes vincular con un par, con una pareja, con un familiar, con un amigo, si vos no sabés y no tenés definido quién sos. Vos te vinculás desde lo que sos, no desde el interés de vincularte. Hay que personalizar más los vínculos y cosificar más los problemas. Al revés de lo que hace mucha gente que cosifica los vínculos, tiene la tarjeta de todos los intereses y amigos que tiene para llamar cuando los necesita y resulta que personaliza los problemas, me lo hacen a mí, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué siempre me hacen esto? Es todo lo inverso para buscar salutogénesis. Tenemos que ponerle la energía en balancearnos interiormente de lo que queremos hacer en nuestra vida, quiénes queremos ser, cómo están nuestras 3 dimensiones, desde nuestra paz interior vincularnos. Y cuando nosotros estamos en paz y nos vinculamos con un conflicto, es mucho más fácil absorber ese conflicto. Ya sea un conflicto de la gestión del equipo, ya sea un conflicto como es una pandemia, es una catástrofe social, o ya sea un conflicto porque nos atacó una enfermedad y tenemos que atenderla y curarnos. Entonces, en definitiva, lo que queremos construir es un eje salutogénico que genere salud, que facilite el movimiento social, hacia el encontrarse cada uno en mayor equilibrio al que la sociedad moderna tiene y por lo tanto vincularlos más por los afectos y buscar estrategias de vinculación, porque cuando uno se vincula por el afecto, eso cura muchísimo y previene muchísimo que se enfermen, sobre todo las personas más vulnerables, los niños desde ya, lo vimos en la pandemia, las personas de la tercera edad desde ya requieren indispensablemente la vinculación para mantener el sentido de sus vidas. Así que yo, si les parece, cortaría acá, le daría la palabra a los demás y creo que cumplir horario. Estamos en tiempo y estamos muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, primer bloque abre algunas preguntas, así que te invitamos, Mili, a responder algunas de las preguntas que abrió Fernando. Adelante.
Ah, no escuché. Es tu momento. Que no se escucha nada. Muy mal No se sonido escucha de acá, ¿no? No, No se porque escucha, no tenemos no hay retorno. retorno. Todo para allá. No Bueno. nos escuchamos. A ver. ¿Esto va así? Ahí está. Bueno. Gracias. Hola a todos. Me toca explicar lo que el doctor Quirós contó también de la salutogénesis, contarles cómo eso se va a materializar o qué significa la salutogénesis en las políticas públicas en nuestra vida diaria o qué vamos a hacer desde la Secretaría y desde este desafío que se nos encomendó para lograr este bienestar integral del que Fernán hablaba. Fernán hablaba que la salud claramente no es solamente ausencia de enfermedades, que es el estado completo de bienestar físico, mental y social. También con eso entendemos que trabajar en el bienestar integral no es solamente ofrecer servicios de salud de alta calidad, sino que nos interpela a nosotros como gobierno, como ministerio, como personas y como secretaría, a generar espacios en los que se ofrezcan, se promuevan los hábitos saludables, se ofrezcan recomendaciones nutricionales, se den actividades recreativas, deportivas, se ofrezca una enorme oferta cultural de la que los vecinos puedan aprovechar, en la que se puedan vincular y donde también se den espacios de contención socioemocional y en el que las personas se vinculen, especialmente los de la tercera edad, como Fernán decía. Para hacer todo esto, la pandemia lo que hizo es que exacerbó la necesidad de trabajar en el bienestar integral. Solamente en el primer año de COVID, la prevalencia mundial de la depresión y la ansiedad creció en un 25%. Y esto se dio porque nos aislamos, porque no fuimos a trabajar, porque no nos vinculamos con la comunidad ni con nuestros seres queridos, lo que hacíamos antes. Entonces nos pusimos a pensar con la Secretaría, con Fernán, qué es lo que podíamos hacer para trabajar sobre este tema. Así que lo que pensamos fue en hacer una red de bienestar integral. ¿Qué es una red de bienestar integral? Es que cada vecino en la Ciudad de Buenos Aires va a contar con un punto, con un efector de bienestar integral a 15 minutos de su hogar. Un punto de bienestar integral es un centro de jubilados. Ah, yo no estoy pasando la filmina, ahí está. Es un centro de jubilados, un centro de día, las estaciones, los 58 puntos de estaciones saludables, todos esos lugares en los que vamos a generar comunidad y en los que vamos a generar salud. Van a haber más de 200 puntos de bienestar integral en la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez van a estar conectados e integrados con el sistema de salud, con los hospitales, con los CESACs, con los CEMAR, con todo. Pero cuando pensamos en estas políticas en cuanto al bienestar integral, tenemos que pensar en toda la población y nos lleva a pensar especialmente en la población que más necesita del gobierno en estas acciones. Y hablamos acá de la tercera edad. ¿En qué sentido la tercera edad? En la Argentina es uno de los países que tiene mayor población envejecida. En el 2020, casi un 16% de la población tenía más de 60 años. En el 2050 se dice que este va a llegar a un 22%. Y en la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 que vive en la Ciudad de Buenos Aires, que usa el transporte público, que va a hacer trámites a las comunas, tiene más de 60 años. Esto nos lleva a pensar en políticas públicas para la tercera edad, obviamente, pero nos lleva a pensar de qué manera hacemos estas políticas públicas para la tercera edad. Y la respuesta es que las tenemos que hacer con ellos, principalmente con ellos. Y la otra es desmitificando mitos, ¿no? De alguna manera, nosotros lo primero que pensamos es, no, las personas mayores no quieren aprender, no saben aprender, son frágiles, se cansan. No, son todos mitos. Y lo segundo es, y más importante, cuando estos mitos trascienden las palabras y llegan a las actitudes. No, no lo hagamos porque se va a cansar. No, no hagamos esto porque no lo van a entender. Una de las primeras acciones que hicimos allá en el 2014, a mí me tocó estar en la Secretaría de Tercera Edad en el 2014, en 2015, pensamos, che, esto sí se puede derribar. Los adultos mayores quieren aprender. Nos acercamos a todos los cursos que se estaban dando en la ciudad, en la UBA, acerca de la alfabetización digital, y todos los cursos lo que trataban de hacer era de adaptar a la persona mayor al Internet, a los servicios digitales. Con lo cual lo que hicimos fue hacerlo al revés. ¿Por qué no adaptamos un producto a las personas mayores? Creamos en el 2015 Más Simple, que era una plataforma, una interfaz muy sencilla, que lo que hacía era reemplazar el sistema operativo Android o iPhone, y lo que hacía era brindarle al adulto mayor una oferta de contenidos, pero especialmente una oportunidad de amigarse con la tecnología.
Y solamente como anécdota, ¿cómo es que llegamos a eso? Yo en el 2014 vivía con mi abuela, iba a trabajar todos los días y me tocaba vivir en Pilar, entonces me quedaba a dormir en su casa en Capital. Y una noche llego a las 2 de la mañana y veo en la heladera un cartel que decía, no estoy sola cuando estoy sola. Yo me quedé toda la noche pensando, ¿qué quiere decir este cartel? ¿Por qué está diciendo esto? Si tiene 30 nietos, yo vivo acá, la visitamos todos los días. Entonces a la mañana siguiente me desperté y le pregunté, ¿por qué escribiste no estoy sola cuando estoy sola? Me dice, no sé, lo escuché en la radio y me hizo sentido. Cual me quedé pensando, yo en ese momento todavía no había ingresado al sector público, estaba en el sector privado, y dije, acá hay algo de que me está tratando de decir, que es que se siente lejos de la comunidad, lejos de nosotros. Y me dice, es que ustedes tienen sus actividades, y pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo no sé qué día es, no sé qué hago, no sé qué es lunes, no sé qué es martes. Entonces desde ese momento dije, bueno, tenemos que hacer algo, y la oportunidad que tuvimos fue acortar la brecha digital y acercar las personas mayores a la tecnología, y de alguna manera lo que significaba era acercar a las personas mayores al resto de la comunidad. Así que creamos Más Simple, entregamos cerca de 140.000 tablets, alfabetizamos cerca de 140.000 adultos mayores, pero pasaron los años, los adultos mayores se fueron alfabetizando cada vez más, ya sabían cada uno usar un teléfono. Las cifras arrojaron que el 70% de las personas mayores que usaban por primera vez un aparato tecnológico cuando empezamos con las tablets, pasaron automáticamente a usar un teléfono gracias al primer contacto que tuvieron en la tecnología. Y después vino además la pandemia, que hizo que la alfabetización digital se acelerara. Entonces empezamos a pensar con el equipo, y especialmente con las personas mayores, ¿cuál era nuestro segundo paso? ¿Hacia dónde teníamos que ir? Entonces pensamos en 2 aplicaciones, 2 proyectos. ¿Y cómo los pensamos? Entendiendo algo que es sumamente importante en las personas mayores, que es que todos envejecemos, pero lo hacemos todos de manera diferente. Todos sentimos diferente, tenemos circunstancias distintas, con lo cual arrancamos siendo bastante parecidos, pero cuando vamos creciendo hay muchísimas vejeces. Entonces, de alguna manera, empezamos a pensar en proyectos teniendo en cuenta todas esas características. Y lo que hicimos en este momento fue pensar en 2 aplicaciones. La primera es una aplicación que es Comunidad Más. Significa que estamos construyendo una plataforma de contenidos para que las personas mayores tengan en una sola plataforma todo personalizado, la información que tiene el gobierno de la ciudad, la agenda del gobierno de la ciudad, todas las actividades que, que provee el Ministerio de Quique, talleres virtuales, la agenda de la misma comunidad, lo que se desarrolla en las comunas, lo que se desarrolla en los clubes de barrio, todo al alcance de la mano, personalizado y de alguna manera con este rol de vincular y facilitar. Y la segunda política pública, o de alguna manera el proyecto que estamos pensando, es que no solamente tenemos que pensar en aquellas personas mayores que están activas, sino también en las que se sienten solos o las que están solos. Una persona que se siente sola tiene un 50% más de chances de morir que una persona que no se siente sola. Y una persona que vive sola, un 30% más de oportunidades de fallecer que una que no vive sola. Entonces eso, de nuevo, nos interpela y tenemos que generar alguna política, algo que pueda solucionar ese problema. Y sabemos que, más allá de que nosotros seamos Estado y que tenemos que dar esos espacios de vinculación, la misma comunidad es la que tiene que ayudarse entre sí para poder apoyar a las personas mayores. Entonces creamos lo que es la aplicación de voluntariado. La app de voluntarios, que lo que hace es vincular a las personas mayores con voluntarios jóvenes que estén en el resto del país, ¿sí? Hicimos una prueba piloto en los hogares que tenemos con jóvenes que están en el resto del mundo, en los que se conectaban y charlaban durante algunos meses, y pudimos ver, hicimos análisis antes y después de los encuentros, y vimos que los sentimientos negativos bajaron en un 45% al cabo de unos meses, y el estado de ánimo positivo había subido en un 40%. Por eso, esta aplicación lo que intenta hacer es llevar esto a escala y tratar de que todas aquellas personas mayores que quieran vincularse con voluntarios del resto del país puedan hacerlo, ya sea para resolver algún trámite puntual, esporádico, como puede ser un llamado virtual para que no puedo prender el microondas, es nuevo y no sé cómo hacerlo, o algunas soluciones un poco más estables que tienen que ver con generar charlas a lo largo de los días, a lo largo de los meses, con una misma persona en el resto del país.
Podríamos seguir hablando de todo lo que estamos pensando y lo que estamos trabajando desde la Secretaría, pero bueno, básicamente esos eran los 3 proyectos más importantes que queremos trabajar y que queremos seguir ideando con el equipo, con Fernán y con las mismas personas mayores, para de alguna manera pensar de otra forma lo que es la nueva longevidad o lo que llamamos también la segunda etapa de la vida. Así que eso. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias, Lili. Muy bueno. Último bloque y después preguntas, así que si tienen algunas preguntas, ya seguramente les surgieron varias. Levantan la mano, se acercan y la anotan. Así después aprovechamos. Quique, ahora sí, 5 minutos. Bueno, de este lado no se escucha nada, por eso. El retorno está acá, entonces se escuchan ustedes y nosotros no. Pero bueno, vamos a improvisar. La verdad que estoy muy contento de ser parte de este panel, no solo por estar acompañado por figuras tan prestigiosas y colegas y amigos, sino porque cuando venía para acá pensaba, ¿qué es finalmente la cultura? Y piensen cada uno de ustedes, ¿qué es la cultura para nosotros? Algunas y algunos de ustedes pensarán, bueno, es el último recital, la última obra de teatro, el último museo al que fui. Y es probable que tengan razón, pero la cultura es mucho, pero mucho más que eso. La cultura para nosotros es mucho más que el mero entretenimiento. La cultura es una herramienta central para el desarrollo individual y fundamentalmente colectivo. Es, por lo tanto, una herramienta central de nuestro bienestar. Cultura es la herramienta con la cual construimos nuestra identidad. Piensen el día a día de ustedes, de sus familias. Yo tengo 2 hijas, una de 5 y una de 3 años. Les leemos todas las noches antes de dormir, van al teatro, van a los museos. Están en una casa donde la decoración principal son los libros. Leemos los fines de semana diarios en papel. Y todo eso hace, soy un poco viejo, por eso ya estoy anotándome para los programas de Mili. Todo eso hace, finalmente, a la construcción de una identidad. De una identidad que si uno la compara con la de una nena de la misma edad, pero que no tiene las mismas oportunidades, que no nació en una casa con esas mismas oportunidades, que no le leyeron cuando se iba a dormir, que no la llevaron ni al teatro ni a los museos, que no había libros, ya de por sí marca un punto de partida muy diferente para la vida. La carrera de la vida arranca con una desventaja invisible, pero desventaja al fin. Si además desde la cultura nos conectamos con nuestra identidad, podemos tener el orgullo de ser quienes somos, como decíamos recién, como Fernán bien señalaba, conocernos a nosotras, a nosotros mismos. Y desde ese lugar, ver a aquello que es diferente a nosotros, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Porque gracias a esa cultura yo tengo la seguridad de ser quien soy, enormemente contradictorio y diverso. Como decía Whitman, que me contradigo, contengo multitudes, dice en Hojas de hierba, o en Canto a mí mismo, pero desde esa diversidad puedo abrazar las diferencias que tengo con los demás. Por eso pensamos a la cultura como una herramienta central del desarrollo, y por lo tanto entendemos a la cultura como un derecho en la ciudad de Buenos Aires. Todas las personas tienen derecho a la cultura y estamos trabajando justamente para ampliar el acceso a la cultura, desde un sinfín de programas en todo el ministerio. Estamos y los recibimos con los brazos abiertos en la Usina del Arte, un proyecto que hace muchísimo para ampliar justamente el acceso a la cultura, pero también el pase cultural, una herramienta que desde hace 4 años tienen todos los chicos y chicas de la escuela pública secundaria en la ciudad, una tarjeta en la cual les damos plata y esa plata solamente la pueden usar en cultura. Pueden ir al cine, al teatro, comprarse un libro, escuchar música en vivo. Pueden elegir, que es lo más importante, siempre y cuando sea una actividad cultural. Y en esta línea lo que queríamos compartirles muy rápidamente es una experiencia, a modo de ejemplo, de las muchísimas que desarrolla el extraordinario equipo del Ministerio de Cultura, que circunstancialmente me toca a mí encabezar en este momento. Gracias, alguien lo está pasando porque yo no lo voy siguiendo, pero básicamente todas las herramientas tienen que ver con esto, ¿no? Garantizar, hacer de la ciudad de Buenos Aires una ciudad que permanentemente garantice el acceso a la cultura. Quería compartirles entonces un proyecto puntual, insisto, que es una muestra de la forma en la que trabajamos en el Ministerio y en la que trabajamos en conjunto con las diferentes áreas del gobierno de la ciudad. Este es el programa Abasto Cultural.
el barrio del Abasto, que técnicamente no es un, o sea, es un barrio, pero básicamente es lo que está en el medio entre Once, entre Almagro, no es un barrio formal, pero es uno de los muchos barrios que tiene la ciudad de Buenos Aires, entre esa diferencia del tango que dice que son 100 barrios porteños y 48 que son los barrios reales. El Abasto es uno de ellos, es un barrio con una enorme identidad y es un barrio además que tiene una enorme densidad de espacios culturales independientes. Buenos Aires es una ciudad que es muy distinta a otras ciudades en el mundo por la enorme cantidad de espacios independientes. Teatros, salas de música, centros culturales, hay más de 500 en Buenos Aires. Con lo cual, además de una enorme cultura pública de la cual estamos orgullosos, el ecosistema cultural de la ciudad tiene una enorme cantidad de espacios independientes que garantizan la diversidad cultural a la que podemos acceder, muchos de ellos en el barrio del Abasto. Hace un par de años que venimos trabajando con nuestro equipo, con las organizaciones culturales en el barrio, pero además con las organizaciones barriales, con las fuerzas vivas de ese barrio. Un barrio además que tiene su historia. Si uno piensa en el mercado del Abasto, alguno pensará Carlos Gardel, otros pensarán en Sumo, Mañanas del Abasto, alguien la puede cantar o silbar. Y alguien puede pensar en el Abasto del día de hoy, que es esa mezcla, por ejemplo, de restaurantes peruanos alucinantes, uno de los mejores lugares donde ir a comer comida peruana. Bueno, todo eso es una muestra de lo que es la ciudad de Buenos Aires, en definitiva, que es una ciudad enormemente diversa y muy rica y que gracias a esa cultura independiente tiene esta diversidad. Lo que estamos haciendo es un trabajo integral en el barrio, para que el barrio se reconozca como un barrio cultural, para que tenga el orgullo de justamente tener esa enorme cantidad de espacios presentes, y estamos llevando adelante diferentes programas que tienen que ver con la mejora del espacio público, la señalética para que todo el mundo sepa dónde están esos espacios culturales, generando corredores culturales, una enorme cantidad de actividades que hacemos con el barrio. De hecho, fue pionero el barrio en la pandemia en abrazar el espacio público, porque no solo la gastronomía, también la cultura tomó el espacio público durante la pandemia. Y lo que hicimos en el Abasto fue sacar los espacios a la calle, poner escenarios en diferentes esquinas y sobre todo hacerlo en conjunto con las organizaciones culturales del barrio. Abajo a la derecha está la fiesta Abasto, que es la fiesta de verano que hicimos hace muy poco. Y de vuelta, estamos muy acostumbrados a hacer actividades en diferentes lugares, pero la clave de por qué hacemos estas actividades es porque las hacemos en conjunto con la ciudadanía. Dentro del proyecto de Abasto hay además intervenciones en el espacio público, tenemos una etiquetera para la cultura independiente que vamos a desarrollar ahí, y este mismo modelo de intervención lo estamos haciendo en el casco histórico, lo estamos haciendo en calle Corrientes, lo estamos haciendo en el microcentro, un espacio que por la pandemia se transformó por completo y que tenemos ahora el desafío de volver a poblar, pero desde un lugar diferente, repensando una oficina que puede convertirse en una vivienda o en un espacio cultural, y es un trabajo que venimos haciendo en conjunto. Quería entonces compartir este evento y ya voy cerrando, compartir este programa y ya voy cerrando, porque de alguna manera, como decía antes, es un fiel reflejo de este abordaje que tenemos de la cultura. Entendiendo que la cultura de esta ciudad es una cultura rica, diversa, en transformación constante, que es producto de la propia identidad de una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad que recibe a quienes eligen a esta ciudad para venir a trabajar, a vivir, a estudiar, tanto del resto del país como del resto del mundo, con los brazos abiertos. Esa es nuestra fortaleza. Y es muy importante que podamos desarrollar estas políticas en un formato de co-creación con la propia ciudadanía. Porque de esa manera lo que estamos haciendo es creando verdaderas políticas de Estado que van a continuar en el tiempo más allá de los que circunstancialmente estemos de este lado del mostrador. Para cerrar, quería compartirles un video que es muy breve, pero que de alguna manera celebra de manera festiva este trabajo que estamos haciendo en el Abasto. Y nuevamente, y disculpen la redundancia, este es un trabajo que no solo es responsabilidad del enorme equipo del Ministerio de Cultura, sino además que es el mismo formato que estamos replicando en toda la ciudad de Buenos Aires. Vamos con el video, por favor. En el fogón que nos mandamos con los pibes por un rato, yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate de este infierno que por ella vivo yo. En el fogón que nos mandamos con los pibes por un rato, yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate de este infierno.
que por ella vivo yo, que por ella vivo yo. Para terminar, voy a citar a tu abuela, Mili, si me permitís. Obvio. Lo que quería decirles es que con la cultura nunca vamos a estar solos con nosotros mismos, porque tenemos cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Murió. Bueno, Muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos con el espacio de preguntas. Bueno, Acá tengo algunas. A ver si me escuchan ahí. Vamos con algunas preguntas. Vamos con una pregunta para Mili. Nos preguntan, ¿cuáles son los desafíos en el abordaje de las políticas públicas en el eje de bienestar integral para los próximos años post-pandemia? Me imagino que es una pregunta bastante amplia, pero... Y un poco lo que contamos recién, ¿no? Enfocarnos en esto de generar salud, de estar y de llevarlo cerca del vecino, ¿no? Que no tengan que irse a un hospital para generar salud, sino que en la calle encuentren aquellos espacios en los que pueden generar hábitos, encuentros y de alguna manera promover este bienestar integral. Muy bien, gracias. Para Fernán, nos pregunta Camila, después de la cuarentena tan larga que tuvimos, ¿cómo se van a tratar las repercusiones mentales que esta tuvo en nuestra salud? Bueno, no solamente la cuarentena, lo que altera mucho la estabilidad emocional de la gente es básicamente ir de un modelo de cierta estabilidad en la forma de vivir a un escenario brutal de incertidumbre. Incertidumbre en todas las dimensiones del ser humano, incertidumbre en términos de qué va a pasar con su propia vida, si se va a enfermar, la incertidumbre de la vincularidad o si va a poder ver a sus afectos, la incertidumbre del trabajo, la situación económica, en fin. La incertidumbre de manera brutal, externa, no planificada y sostenida es lo que más desestabiliza a las personas, ¿no? Y esa incertidumbre no compartida, no acompañada por el vínculo social y familiar. Así que eso ha traído una enorme cantidad de problemas de la esfera de salud mental, entre otros problemas, y naturalmente la forma de enfrentarlo no es solamente desde la prestación del servicio, no es solamente dando acceso a los psicólogos, a los psiquiatras, sino es recreando un ámbito, un ambiente social donde podamos volver a vincularnos, podamos volver a sentir nuestras seguridades que necesitamos sentir, podamos volver a construir nuestros proyectos de vida y revincularnos con la vida. Y eso es un poco lo que estamos haciendo como gobierno en general, creando nuevamente el ámbito de la revinculación con la vida, con nuestros afectos, con nuestras formas de trabajar y hacer habitualmente, tratando de procesar lo que nos pasó, es decir, procesando lo que se llama técnicamente el duelo, desde el primer momento de la negación, al momento de la bronca, al momento de la reacción y búsqueda de culpables, al momento del reconocimiento de lo que nos pasó y sobre el reconocimiento de lo que nos pasó, ¿qué aprendimos de nuevo como personas? Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Es que la normalidad que teníamos es la que nos trajo a la catástrofe. Tenemos que salir de otra manera, pensando diferente, porque eso significará que hemos procesado el duelo. Y por supuesto que del sistema de salud estemos fortaleciendo todo lo que es el acompañamiento de la salud mental, tanto para los trabajadores propios del sistema de salud como para la comunidad, construyendo, fortaleciendo una red de cuidados progresivos, llevando el cuidado de la salud mental al primer nivel de atención, al pediatra, al médico clínico, al médico de cabecera. Ellos van identificando a las personas que más gravemente se dañaron o que ya tenían un daño previo y lo empeoraron mucho y llevándolo hacia los circuitos de salud mental. Pero me parece que la respuesta más importante es la que demos a la comunidad toda. Tenemos una comunidad crispada, que ha perdido la confianza en sus líderes y en sus gobiernos en todo el mundo y tenemos que reconstruir ese espacio de confianza si no queremos que la gente sienta que ya el sistema no le responde y tiene que pensar por afuera del sistema. Así que eso se construye con políticas públicas en los 5 ejes, se construye mostrando un Estado que empatiza, que se vincula, que se acerca, como decía Mili, y sobre todo un Estado que construye políticas públicas no en términos de lo que el Estado piensa, sino en términos de lo que vincula o dialoga con la sociedad y que la sociedad está poniendo como eje central. Y ahí, lo que decía Quique también, los ejes de la cultura, pero yo hago mucho foco en lo que es el arte, porque el arte es un otro canal de comunicación, es un canal que se comunica por las emociones y no por la lógica del pensamiento.
Y nosotros cuando nos tenemos que vincular para buscar salud, tenemos que usar todos los instrumentos que tenemos, la lógica, la palabra, la planificación, los proyectos, pero también las emociones y el arte. Así que con todo eso vamos a intentar reconstruir una sociedad resiliente, es decir, que aprendió de lo que nos pasó, que procesó lo que nos pasó, aprendió de lo que nos pasó y nos proponemos construir una sociedad superadora de la que teníamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos pregunta Pato para Quique. ¿Existe desde la cultura programas para adolescentes que están en el secundario y muchos post-COVID con depresión? Sí, bueno, por un lado, Pato, gracias por la pregunta. El pase cultural está dirigido directamente a adolescentes. Es para chicas y chicos de los últimos 3 años del secundario, de 16 a 18, 19 años, en las escuelas públicas. Pero además tenemos un dispositivo como es el Centro Cultural Recoleta, que probablemente conozcan, cuya política integral está vinculada a los más jóvenes, con los más jóvenes como protagonistas. Desde allí surgen programas alucinantes, no solo este año la Bienal de Arte Joven, que recomiendo, sino uno que a mí es uno de los programas que más me gusta, que es Clave 1317, que justamente es un programa donde chicos de 13 años, chicas y chicos de 13 años, están diseñando, programando y ejecutando actividades culturales para sus pares. Con lo cual es un aprender haciendo alucinante, en diálogo, además integra a chicos y chicas de escuelas públicas y privadas de distintos barrios del país. Realmente es un formato de aprendizaje alucinante. El Recoleta se ha vuelto un reservorio de políticas públicas vinculadas a los más jóvenes, porque permanentemente estamos experimentando desde allí con diferentes programas que después se desarrollan a escala ciudad. Además, todos los programas del Ministerio tienen, por supuesto, un enfoque vinculado a los jóvenes, no exclusivamente, pero el promedio de edad del público acá en la Usina del Arte obviamente es muy bajo. El PCB, que es el Programa Cultural en Barrios, del cual participan más de 40.000 personas, da cursos y talleres artísticos en contraturno en las escuelas de la ciudad. También involucra a muchísima gente joven. Y en definitiva tiene que ver las bibliotecas públicas de la ciudad, por supuesto, también. O sea que es un público sobre el cual estamos trabajando muchísimo, buscando lo que mencionaba antes, que es lograr una verdadera ciudadanía cultural. Muy bien, muchas gracias. Yeah. Esta pregunta es para Mili o para Fernán, nos pueden responder cualquiera de los dos. Y dice, ¿cada uno de esos puntos de bienestar van a estar asociados al historial médico en los hospitales? ¿Voy yo? Dale, sí. Lo que nosotros queremos es construir una red de salud integral y por lo tanto cualquier punto de cualquiera de las estrategias, ya sea de la atención de la enfermedad, la promoción y prevención comunitaria o la construcción de salud en la comunidad o la salud integral en los puntos que contaba Mili, son todas oportunidades para vincularnos a través de todas las funciones de la red. Entonces, en los puntos de salud integral, por supuesto que vamos a tener acceso a consultar sobre quién es mi médico de cabecera, cuál es el CESAC que me corresponde, dónde puedo conseguir tal o cual servicio sanitario que lo estoy necesitando. Es decir, vamos a intentar de ser una red fluida donde el Estado se presente como un todo articulado e integrado. Muy bien. Y aquí tenemos otra también para vos, Fernán, que es cómo potenciar los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires con la salud mental. Y eso es fundamental, es parte integral de lo que estamos hablando, ¿no? El espacio público es el espacio de todos y es el lugar donde nos encontramos todos heterárquicamente, es decir, donde nadie tiene una jerarquía diferente. Es el lugar donde se atraviesan las edades, las generaciones, los niveles sociales, los niveles culturales o las jerarquías económicas. Y ahí es donde nos tenemos que encontrar, o es un lugar ideal o un lugar muy particular para encontrarnos y construir redes y mallas sociales, que son las que nos mantienen en la salud. Así que los lugares públicos, mucho de la actividad de deporte se hace en lugar público, muchas de las actividades que Mili comentaba se hacen en lugar público, muchas de las actividades de Quique se hacen allí también, muchas de las actividades de educación y también actividades del sistema público de salud. El lugar público es el lugar que nos horizontaliza, nos encuentra, nos da la posibilidad de construir una verdadera sociedad y ahí es donde tenemos que apuntar.